Me da mucho gusto saludar a la doctora Patricia Escamilla Ham, experta en política precisamente estadounidense, que nos puede dar una visión clara de estos retos binacionales. Doctora Patricia Escamilla Ham, le agradezco mucho que nos acompañe. Buenas noches. Buenas noches, Vicente, a ti y a tu auditorio. Oiga, doctora, ¿usted entiende con preocupación la victoria de Joe Biden después de una carta tan, pues hasta cierto punto extensa del presidente Andrés Manuel López Obrador para felicitarlo? ¿Usted ve piedras en el camino para que continúe avanzando esa relación bilateral entre los principales socios recíprocamente hablando? Yo no veo piedras en el camino que representen un obstáculo de mediano o largo plazo. De hecho, ni siquiera veo yo que en este momento para el equipo de Biden haya una preocupación seria sobre la relación con México. Lo que veo es que la oposición en México realmente está deseando que sí haya obstáculos, que sí haya problemas en la relación bilateral, porque algunos comentaristas, opositores, algunos especialistas ven la relación como algo que ellos pueden manejar del lado de Biden. Ellos son los que tienen los contactos principales en Estados Unidos porque pues son los que han estado aliados a los gobiernos anteriores, a los del PRI y a los del PAN. Son los que han manejado las opiniones en Estados Unidos y hasta la fecha todavía siguen siendo los contactos preferidos de corresponsales de medios estadounidenses y de centros de estudios y lugares donde se forma la opinión sobre México. Entonces, ellos son los que han estado fomentando esta idea de que la relación está en peligro y que Biden va a iniciar en un tono con mucho disgusto la relación con México. Yo creo que no, yo creo que esa es una visión muy exagerada y que realmente no refleja un gran conocimiento de lo que está pasando en Estados Unidos del lado del equipo de Biden. Doctora, pero definitivamente vendrán retos, ¿no? El tema de Rápido y Furioso que se dio en tiempos de Biden como vicepresidente, de Obama como presidente, en tiempo demócrata en el gobierno, pues, y esta ley de seguridad nacional que se aprueba en México, que no tiene muy contentos a legisladores y agencias estadounidenses. De que va a haber retos, no hay duda. Siempre ha habido retos. La relación entre México y Estados Unidos, entre el gigante y el, pues, suena feo, pero el enano, siempre ha sido difícil. Siempre ha predominado esa asimetría de poder. Y es natural, es muy natural. O sea, México es el vecino del país más poderoso del mundo. ¿Cómo no va a haber retos? Estados Unidos siempre quiere mandar y México, según el gobierno, según el presidente, a veces está muy dispuesto a ceder y hay veces que no, como se trata ahorita en el caso del gobierno del presidente López Obrador. Sí va a haber muchos retos, pero eso es, no hay forma de tener una relación que no implique retos. Los temas de la relación, de la agenda bilateral, de por sí, por naturaleza, son complicados porque
Los temas principales tienen relevancia internacional para los dos países, pero también tienen sobre todo mucha relevancia doméstica. Son lo que se llama temas intermésticos. La migración tiene una dimensión política doméstica que predomina, pero también tiene la dimensión internacional, lo mismo para México. El asunto del narcotráfico tiene una dimensión doméstica y política muy importante en Estados Unidos y en México también. Además tienen dimensiones o impactos sociales y de salud y de bienestar. Entonces es natural que haya tensiones en la relación. Oiga, y por esas cosas que pasan en la política, Marta Bárcena, quien ha sido aplaudida por su labor al frente de la Embajada de México en Washington, decide retirarse del servicio después de 43 años y el presidente decide hacer un nombramiento político y no un nombramiento del Servicio Exterior Mexicano. Iría a la embajada en Washington Esteban Moctezuma Barragán, el actual secretario de Educación Pública, sin experiencia diplomática, a la distancia. ¿Cómo lo ve usted? En realidad, el nombramiento político es más la generalidad que el nombramiento diplomático. La Embajada de Estados Unidos, de México en Estados Unidos, es la embajada más importante del mundo para México. Y sería raro que fuera un embajador de carrera, ¿no? Del servicio diplomático. Generalmente eso no sucede. Ella lo era, pero ella es una excepción. En realidad no han sido diplomáticos de carrera los que van a las embajadas principales. ¿Por qué es así? Porque uno de los factores más importantes para un embajador, no solo de México, sino de cualquier país, es tener el acceso directo al presidente. Eso es lo más importante. Si puede comunicarse con el presidente y consultarlo en el momento necesario. Si tiene que estarse comunicando indirectamente a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues ya no, el papel de la embajadora en ese caso ya no era tan preciso, efectivo, ¿no? Pero así que no nos debe preocupar que sea o no sea del servicio exterior Esteban Moctezuma. Lo que debemos de estar conscientes es que es muy importante que él pueda hablar con el presidente en el momento necesario. Y también qué tan buen negociador es el futuro embajador de México en Estados Unidos. Eso es importante. Pues Esteban Moctezuma no ha ocupado un puesto diplomático, pero sí ha estado en puestos como secretario en secretarías que han tenido que lidiar con asuntos bilaterales entre Estados Unidos y México. Él fue secretario de gobierno, de gobernación con Cedillo, así que eso ya le da una cierta experiencia en los temas importantes, por ejemplo, migración y narcotráfico. Habla inglés, ¿no? Para la oposición es muy importante que el uso del inglés. Él lo habla, él estudió en la Gran Bretaña. Tiene aspectos de su trayectoria que le ha
causado muchas críticas el hecho de que haya trabajado para la Fundación Azteca de Ricardo Salinas Pliego durante muchos años, el hecho de que haya sido priista durante muchos años, sin duda, pero el hecho de que es cercano al presidente y además que también tiene una relación buena con Ebrard y que así está al mismo nivel que Ebrard, no es como Así Marta. Marta Bárcena vino del servicio exterior, no tenía una posición de alto nivel en el gabinete, ¿no? Bueno, déjeme preguntarle sobre el tema de la Ley de Seguridad Nacional. Estoy leyendo las declaraciones de un senador y hasta candidato o precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos como el tejano Ted Cruz. Yo no sé si sea tan relevante, pero definitivamente hace ruido, doctora. Dice, acusa al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de intento de encubrimiento en caso Cienfuegos. Exigió que dada la conducta del gobierno mexicano en torno al caso de Cienfuegos, la transferencia de García Luna debería de ser algo imposible. También dice Ted Cruz que atacar o socavar a la DEA es inaceptable sobre la Ley de Seguridad Nacional en México. Deme su opinión. Pues, ¿qué te puedo decir? Ted Cruz no me sorprende. Él es el tipo de miembro del Congreso que diría las cosas más escandalosas que se puede uno imaginar. Él nunca ha sido amigo de México y no esperaríamos algo diferente. Está muy, muy enojado, pues sí, pero pues ni modo. No es no es relevante todavía, ¿ok? Ahorita todavía el Senado, la mayoría del Senado todavía está en juego. Si ganan un escaño los demócratas, obtienen la mayoría, es decir, el control del Senado. Si no, podría quedarse el Senado en manos de los republicanos. Pero bueno, ¿él qué puede hacer? Pues puede tratar de castigar a México de alguna forma, pero no espero yo que vaya a ser nada fundamental. ¿Está furiosa la DEA? Claro, se entiende. Si está acostumbrada a hacer lo que se le da la gana en México, claro que no quiere que le pongan ningún límite, ninguna restricción. Es entendible, pero es lo mismo en cualquier otra parte del mundo. En cualquier otra parte del mundo tratan de hacer hasta el máximo y el día que los cachan, pues los sacan del país, a escondidas o abiertamente, pero pues ni modo, tienen que dejar de hacer lo que están haciendo. México es uno de los pocos países en el mundo que no tenía una legislación clara respecto a lo que pueden o no pueden hacer los agentes extranjeros. No sé si sepas, pero esta es una ley histórica, porque por lo menos durante los últimos 100 años no se había legislado el comportamiento de agentes extranjeros. Por eso hicieron el Rápido y Furioso y otras tantas operaciones del mismo tipo de Rápido y Furioso en el que pues contrabandearon armas a México. Eso es un delito, ellos no lo aguantarían, pero para nada en Estados Unidos, ¿no? Se han hecho pasar por agentes, por marinos, ¿no? De la CEMAR y por agentes mexicanos para coordinar y para dirigir operaciones contra sospechosos de narcotráfico, contra organizaciones criminales. Entonces, pues sí, no les va a gustar, sin duda no les va a gustar ni a la DEA, ni al ATF, ni a ninguno de Estados Unidos, porque están acostumbrados a hacer lo que quieran. Pero oiga, no creo que vaya a ser digamos, un factor que vaya a romper
la relación y la cooperación de seguridad con Estados Unidos. En otras palabras, usted dice, y me parece muy interesante el análisis, que están equivocados personajes, periodistas de investigación como Anabel Hernández, quien ayer en Sin Censura, aquí en este espacio libre como el viento, me decía que era básicamente con esta ley de seguridad nacional y con la ley, los cambios a la ley del Banco de México, era hacer una zona franca para el crimen organizado. Y entiendo lo que dice Anabel, yo también tengo mis diferencias con Anabel, aunque nos respetemos. Entiendo que dice que con la información de las agencias estadounidenses se han logrado los más grandes decomisos y golpes al narcotráfico, y esto acotaría esto que se ha construido con el arresto, por ejemplo, de Damaso Núñez, el LIC, el licenciado, el Chapo Guzmán, y así sucesivamente con estos golpes al narcotráfico. ¿Qué dice acerca de eso, doctora? Yo pienso que ella, Anabel y otros especialistas están viendo este asunto desde una perspectiva que no necesariamente nos ayuda a entender el impacto negativo o neutral o positivo que puede tener esta ley. Déjame planteártelo de otra manera. Si ella, por ejemplo, Anabel propone que la intervención o las operaciones de la DEA en México han sido positivas, ¿verdad? Porque gracias a la información que ellos recopilan se ha podido capturar a estos capos de las drogas. Yo lo planteo de forma diferente. Yo no veo que gracias a esta inteligencia, a esta información que la DEA está compartiendo, nos esté ayudando a derrotar o a controlar a los cárteles de las drogas, a las organizaciones criminales. Desde 2007, por lo menos, la DEA juega un papel predominante en la estrategia de seguridad, en la estrategia contra las organizaciones criminales del narcotráfico en México. Y sin embargo, la situación no ha hecho más que empeorar. A México le ha costado, bueno, unas 300,000 vidas, unos 70,000 desaparecidos. La droga no ha parado, la violencia no ha parado en México, las organizaciones criminales no han desaparecido, ni siquiera se han debilitado, al contrario, han proliferado, se han multiplicado en números. Las actividades criminales y violentas también se han multiplicado, se han diversificado. Entonces, ¿hasta qué grado realmente sirve una DEA que tenga todas las libertades para portar armas, para detener sospechosos en territorio mexicano, o sea, aplicar las leyes de Estados Unidos en territorio mexicano? Yo no veo que haya realmente ayudado a México, ni siquiera Estados Unidos, porque las drogas siguen entrando a Estados Unidos. No se ha detenido el narcotráfico. Desafortunadamente, los consumidores de drogas en Estados Unidos pues siguen muriendo por las drogas que están usando. Entonces, yo sí cuestionaría el impacto perjudicial que causaría esta ley si se limite, si se mete un poco a un cierto margen legal, marco legal a la DEA. Yo también he diferido con Anabel de su apreciación, de su análisis. Yo he señalado que esta ley de seguridad nacional es demostrar, tal vez por primera vez, que México no es tapete, que no es el patio trasero y que se tiene que respetar la soberanía nacional. Y para eso se necesita la autoridad moral que ha demostrado el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Claro, claro. Y hay algo importante aquí que vale la pena resaltar. Eh, Se ha hablado mucho del presidente López Obrador como alguien que ha tenido un comportamiento dócil ante el presidente Trump. Y yo he platicado con algunos de los expertos de mis colegas en Washington y desde hace tiempo se ha insistido en que México, con López Obrador, debe de pintar su raya ante Estados Unidos. Debe de pintar la raya y aparte debe de establecer su agenda, la agenda de México en relación a Estados Unidos. Y me parece que es precisamente lo que está haciendo AMLO ahora. Está pintando su raya, está estableciendo el tono de una relación y de una agenda que debe de tomar en cuenta los intereses y las preferencias políticas de México, porque generalmente lo que ha predominado son los intereses de Estados Unidos. Si vemos hoy todo lo que hablan respecto a lo que está sucediendo en México, en la situación de inseguridad, los estadounidenses hablan del narcotráfico, hablan de las organizaciones de traficantes de drogas. Realmente no le dan ninguna atención, ninguna importancia a los miles y miles y miles de muertos y de víctimas de esta llamada guerra contra las drogas que empezó en 2006 y 2007. Entonces hay que mostrar una posición firme de que los intereses de México tienen que tomarse en cuenta. Y si no, pues entonces creo que a Estados Unidos le costaría más dejar de cooperar, de coordinar con México que al revés. Porque la DEA, si no le permite a México estar aquí, pues no puede hacer nada, ¿no? Entonces, no tiene opción más que entrar bajo las reglas de México. Probablemente tratarán de no hacer caso, de seguir haciendo de las suyas, pero ya están advertidos, ya no van a tener inmunidad si tratan de hacer, pues no sé, algún secuestro, algún allanamiento de morada de algún sospechoso, si no participa México como un socio de iguales. Si no hay verdadera corresponsabilidad, no podemos seguir cooperando con Estados Unidos. Y al mismo tiempo esperar que la Fiscalía General de la República, a cargo de un hombre que se ha convertido, desde mi perspectiva, obviamente puedo estar equivocado, en un florero, Alejandro Gertz Manero, pues haga su chamba para que no necesitamos a la DEA para detener a los corruptos y no tengamos que darles los pitazos a esos corruptos que puedan estar todavía en puestos de poder. Doctora, ¿por qué no cerramos con su reflexión sobre lo que falta por cumplir desde el punto de vista mexicano en torno a los acuerdos laborales en el marco del TEMEC? Es lo que reporta una junta de expertos. Cuénteme cuál es su reflexión. El TEMEC, este tratado comercial México, Estados Unidos, Canadá, que tanto se ha cacareado. El tema laboral del TEMEC es, pienso yo, uno de los más importantes para México. Es lo que realmente ha hecho que valga la pena el TEMEC, porque está por primera vez incorpora el tema laboral. Ahora bien, podríamos decir,
y a muchos nos puede molestar el hecho de que Estados Unidos haya incluido una cláusula que les da, digamos, la posibilidad de ellos verificar si se están cumpliendo los acuerdos laborales. Sin embargo, yo lo veo desde otra perspectiva. No me gusta que Estados Unidos se sienta que ellos son, digamos que ellos sí saben cómo hacer las cosas, porque la realidad, tú lo sabes, tú viviste allá, yo viví la mayor parte de mi vida en Estados Unidos. Sé cómo es la situación laboral, tampoco es perfecta. Sin embargo, creo que en el caso de México sería difícil lograr, por ejemplo, el tema de el sindicalismo, que sea realmente más democrático, que los salarios se incrementen. Eso es fundamental para el trabajador mexicano. Y desafortunadamente los patrones, los empresarios mexicanos no se han caracterizado por su bondad hacia los trabajadores, por un esfuerzo, por ganas de realmente mejorar la situación de los trabajadores. Entonces, en este caso, a lo mejor sí se necesita que alguien de afuera venga y los presione para que cumplan. Esa es mi perspectiva desde no soy economista, no soy especialista en temas laborales, pero sí conozco la situación de los trabajadores en México y realmente tiene que mejorar. Y si es necesario que alguien de afuera presione, pues ni modo, que sea así. ¿Estás ahí, Vicente? Bien, disculpe, Perdón, no. en estos momentos, sí, en estos momentos tenemos ahí un pequeño desfase técnico con la conexión con Vicente Serrano. Permítanos un segundito. Claro, no hay problema. Para hacer esta reconexión con Vicente Serrano en cualquier parte de México donde él se encuentre en estos momentos, doctora. Ya parece que tenemos la reconexión en breve ya con Vicente Serrano. Adelante, Vicente. Gracias, Ricardo, y gracias, doctora Patricia Escamilla Ham, por este análisis, por estas reflexiones, por estas opiniones, creo que tan necesarias entre tanto ruido, y espero que regrese muy pronto a Sin Censura. No sé si quiera despedirse promoviendo algún canal de YouTube, alguna cuenta en redes sociales en donde pueden leerla o buscarla los miembros de la audiencia Sin Censura. Gracias, Vicente. No soy youtubera, participo en Twitter, soy muy activa en Twitter, y me pueden encontrar ahí. Mi cuenta de Twitter es @P de Patricia HAMM33. Me pueden encontrar como Patricia Ham. Pues me da mucho gusto saludarla, doctora. Le mando un abrazo y muchas gracias por acompañarnos en Sin Censura.